Un ratito más estamos por aquí para compartir la palabra de Dios. Quiero decirles que siempre detrás de una persona hay un mundo de cosas que la rodean, hay un mundo de pensamientos en su mente. eh, no, a veces las personas piensan que la gente que saca el tiempo para predicar la palabra de Dios o para compartir, yo lo digo así, compartir la palabra de Dios o cuando quieren bendecir a otros con un mensaje, es porque tienen todo resuelto, es porque son demasiado capaces. Y vieras que yo siempre me acuerdo del capítulo bíblico que dice que de lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y yo pienso que de lo vil y menospreciado me sacó el Señor a mí, de lo que nadie daba un 5 por mí, y muchas veces hasta uno mismo no da un 5 por uno mismo. Eh, Nos falta mucho amor propio, y lo digo en general porque a mí también en mis procesos me ha faltado mucho amor propio, y creo que los procesos, como le decía yo a alguien ayer, son hasta la venida de Jesucristo. No vamos a dejar de tener un proceso, pero el proceso significa que algo se está formando o alguien nos está formando, y en este caso estamos en el hueco de la mano de Cristo, aquí. Y en ese hueco de la mano de Cristo es donde Él empieza a hacer y a formar y a girarnos. Lo importante es entender que aunque yo coja para un camino o para el otro o para el otro, de esta mano yo no me voy a caer. Incluso en este momento siento decir algo, su vida puede estar pendiendo de un hilo, de un dedo de acá, o puede estar pendiendo de este otro dedo, llámese salud, llámese economía, o llámese sentirse mal interiormente, o pongamos que la persona está a punto de sentir que ya sus debilidades humanas no las puede controlar, y va a pecar deliberadamente, no una vez, va a darle rienda suelta a su cuerpo. Todas estas cosas yo las he pasado, las estoy pasando y las voy a tener que pasar. Y hablaba yo con esa persona ayer de que a veces uno desea descanso, desea tal vez no estar en todas estas aflicciones, pero es imposible hacerlo en nuestra voluntad y en nuestro tiempo, sino esperar a que el Señor sea el que acomode, ordene, nos forme para algo bueno. Y de eso trata hoy el tema, porque anoche yo sentí en mi corazón una frase de la Biblia que dice, y relativamente voy a leer algo, pero la parte en que me enfoco, porque el Espíritu Santo me la puso anoche, fue: cuando ustedes me busquen, me encontrarán, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Esto está en Jeremías 29:13. Y puedo leerles un poquito antes de Jeremías, que cómo es que el pueblo venía haciendo y lo que el pueblo de Israel, Dios les estaba prometiendo en ese momento. Pero este versículo me lo hacía llegar Dios al corazón y me decía: buscadme de todo tu corazón, porque a veces llegamos a orar, y yo llegué, intenté orar, pero yo sentía, no sé si les ha pasado, que a veces hablamos con Dios como hablar con un amigo, porque Él es nuestro amigo, y a veces lo adoramos y solo lo adoramos, y nos gozamos en otras ocasiones. A veces estamos tan cargados que no sabemos qué decir, y a veces lo hacemos porque es ya un hábito en nuestra vida hacerlo. Entonces llega un punto en el que yo a veces entro a la presencia del Señor y digo: Señor, ya no sé qué decirte hoy. Entonces yo no sé qué decir, aquí estoy, no tengo palabras. Entonces necesito entrar a mi corazón, necesito derramar mi corazón. Bien, me gusta la Biblia
Reina Valera, que es la que tengo en la casa, pero voy a leer en el lenguaje actual, traducción lenguaje actual, la carta de Jeremías. Hay ciertos nombres un poco complejos y ciertas cositas, pero al final de esto, lo que Dios quería era que el pueblo de Israel lo buscara de todo su corazón, pero para ser más entendidas las cosas, lo voy a leer desde el principio. Dice así en la versión actual, está en mi celular. Yo, Jeremías, les envié desde Jerusalén una carta a los jefes del país y a los sacerdotes, a los profetas y a todos los que el rey de Babilonia se había llevado prisioneros a su país. Esa carta la envié con Elasá, hijo de Safán, y con Gemarías, hijo de Hilquías. A estos dos, el rey Sedequías los había enviado antes a Babilonia para hablar con el rey de ese país. Dice él, cuando yo envié la carta, ya habían sido llevados prisioneros a Babilonia el rey Joaquín y la reina madre, y también los artesanos y los herreros. Y la carta decía, yo, el Dios de Israel, a todos los que llevé a Babilonia. Fueron a ellos a los que les escribió Dios. Dice, ya que están allí, construyan casas. Aún siendo prisioneros les dijo, construyan casas y vivan en ellas. Cultiven sus granjas, coman los frutos que allí se den, cásense y tengan hijos. No dejen que su población disminuya. Asegúrense de que sus hijos e hijas también se casen y tengan hijos. Además, trabajen para que prospere la ciudad. Rueguen por Babilonia, pues si la ciudad prospera, también ustedes prosperarán. Dice, no se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes. Eran los de esa época, ¿verdad? No eran personas espirituales. Y que usan mi nombre para anunciar sus mentiras. No crean en los sueños que dicen tener ellos, ¿verdad? Les aseguro que yo no los he enviado. El 10 dice así, ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Imagínense, ¿verdad? Cuando se cumpla ese tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. El profeta Jeremías estaba escribiendo una carta inspirada por Dios, o sea, era una profecía lo que les estaba dando hacia el futuro a este pueblo, para aclarar el punto. Y entender qué es lo que estamos leyendo acá. Dice el 11, mis planes para ustedes, solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Y les pone un pero. Siempre y cuando me busquen de todo su corazón. Entonces, el Señor me decía, como la Reina Valera dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso es lo que el Señor me decía ayer, y hoy que lo puse en traducción lenguaje actual, me gustó más, donde el Señor le dice, si me piden algo en oración, yo los escucharé. Y si me buscan, me encuentran, siempre y cuando me busquen con todo su corazón. No puede ser pensando en otras cosas. Y si estamos pensando en otras cosas, pedirle al Señor, lleva esos pensamientos que hoy me están embruteciendo, o me tienen tan preocupada, o pensando en el futuro, porque a muchos nos pasan, a otros en el pasado, o a otros en lo que tienen que hacer en el momento, y no les permite concentrarse,
Cierrad la puerta de tu cuarto, dice la palabra, y traten de buscar ese momento en silencio, en tranquilidad, donde puedan simplemente hablar con Dios, pero de corazón. El Señor lo que me hacía sentir a mí es, y hoy lo decía el pastor en la iglesia donde yo estoy, en la prédica que dio, que muchas veces nosotros buscamos al Señor por años, pero no lo buscamos de todo corazón. Vamos a un templo muchas veces, pero no lo conocemos a Dios. Nunca lo hemos escuchado hablarnos, nunca lo hemos sentido abrazarnos, incluso a veces no nos hemos sentido perdonados y siempre podemos fallar. Yo relativamente puedo fallar en cualquier cosa, en cualquier momento, porque soy débil como ser humana, pero en el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios en mí. Y entonces yo sé que necesito de Dios para que esas áreas débiles que aún puedo todavía, en el nombre de Jesús, dominar, pues Él me dé la fuerza para hacerlo, porque sinceramente sigo siendo una persona, una ser humana que puedo flaquear. No quiero hacerlo deliberadamente, pero lo hago a veces, o puedo hacerlo, o lo podré hacer, aún sometida como he decidido estar a Dios. Decisión me ponía el Señor en el corazón. La gente necesita estar decidido de que quieren buscarme de todo su corazón. Solamente decidan buscarme de todo su corazón. Y yo voy a decirles que hace muchos años yo estuve ministrando en una iglesia por 10 años y yo no sabía que yo no conocía a Dios. 10 años detrás de un micrófono. Y cuando me pasó algo en la iglesia que me hizo salir de ahí por 10 años afuera, porque fue como costo por costo, puedo decirles que el enemigo me revolcó por lo más bajo que un ser humano puede andar. Y di rienda suelta a mi carne, haciendo y deshaciendo lo que yo quería, lo que yo deseaba. Y ahí, Dios, no te metas, porfa. Y el Señor no se metió. Me dejó cosechar lo que yo decidí sembrar. Y la cosecha no llegó en esos momentos tan dolorosa como llegó después. Cuando yo ya me había vuelto a Dios, empecé a pagar. Y empezaron a salir cosas de lo que yo había hecho después de tantos años. Y la Biblia se cumple. Encima de esto, lo que quiero enfocar es que yo no conocía a Dios. Y un día en mi cuarto, después de haberme ido a tomar unas cervezas y cantar karaoke, y me agarró muy tarde la madrugada y llegué a la casa algo tambaleada, en ese cuarto yo me humillé. Y antes de humillarme tenía tanta cólera con Dios y lo volví a ver al cielo, así al cielo raso, y le dije: ¿sabe una cosa, Dios? Yo a usted no lo conozco. Si a mí alguien llega y me pregunta: ¿y quién es ese Dios que dicen que tienen los cristianos? Yo le voy a decir: no tengo idea, yo voy a la iglesia porque mi abuela me enseñó. Yo voy a la iglesia porque ellos van, me llevaron a la escuela dominical y así, y aprendí, y luego aprendí a cantar y terminé en un micrófono. O sea, pero yo no te conozco. Yo no sé quién eres tú. Nunca te he sentido, nunca he sentido tu fuego, el calor, todo eso que la gente habla de ti. Yo no los conozco. Y has permitido que me saquen de la iglesia. Que me saquen, dije yo. Yo me fui herida, pero has permitido esto y esto. Y le empecé a reclamar. Y le dije: ¿sabe una cosa? Yo a usted no creo. Yo no creo en usted. Sé que dicen que existe, pero que yo sepa que usted existe es otra cosa. Y yo no lo conozco. Así que si usted quiere que yo vuelva a esas cosas de la iglesia y que entre otra vez al templo y que lo sirva, porque de verdad me dolía haberlo dejado, es eso que hacía. Pero yo decía: si usted de verdad quiere que yo vuelva a esas cosas, ve a ver cómo le hace. Pero usted me va a tener que convencer a mí de que usted es real, de que usted de verdad me ama a mí como dice la Biblia, de que usted a mí me quiere y que es palpable.
Yo no puedo creer en algo. Simplemente seguir creyendo por más años, le decía yo, en algo que nunca voy a poder sentir ni tocar. Y casualmente la Biblia habla que es por fe, que es por nuestra fe, no por lo que vemos. Pero en su misericordia, el Señor me dijo, bueno, ¿quieres conocerme? Ya sacaste toda la ira que tenías, ya sacaste todo lo que te duele, pues vas a empezar a conocerme. Y en mi cuarto, llegaba de tomarme otra cervecita el otro fin de semana, después del trabajo. Y ¿saben qué? Ahí me daban ganas de llorar. Pero era un llanto no de culpa, sino un quebranto de mi corazón que me hacía doblarme al suelo y callarme. Yo me estaba, como decía hoy el pastor de esa congregación donde yo asisto, decía, yo me estaba rindiendo. Y yo no sabía que en medio de mi licorcillo me estaba rindiendo yo. Solo sé que me bajaban lágrimas y yo caía de rodillas sin poder hablar una sola palabra. Y en medio de eso sentía fuego, un calor que bajaba por todo esto aquí en mi cuello. Otras veces sentía un abrazo, como una cosa que me envolvía. A las semanas empecé a tener ciertos sueños especiales y veía cosas que nunca había visto antes, y esas cosas que yo me soñaba las veía cumplidas en pocos días, y me asustaba porque era muy similar visualmente a lo que Dios me había enseñado en sueños. Me despertaba a las 3 de la mañana para orar, 4 de la mañana, 2 de la mañana. Cuando estaba profundamente dormida, yo sentía el deseo de estar en silencio porque algo me iba a visitar. O sea, me tenía la expectativa, y así pasé alrededor de un par de años. Y ahí fue donde yo empecé a experimentar de verdad el Espíritu Santo en mi vida. No fue en todos los años que estuve dentro del templo, desde mi niñez. Tuve bases, los versículos quedan grabados y hay un temor de reverencia, pero no hay, o sea, la formación está, pero no hay como el conocimiento de cara a cara. Entonces Dios quería que yo hablara de esto hoy. Y hace un tiempo atrás me dijo de nuevo, necesito que me busques, pero de todo tu corazón. Y yo decía, pero ¿cuánto más? Si yo siento que te estoy buscando de corazón. Esto pasó hace muchos años, pero esta última vez fue hace 3 años atrás. Y de verdad yo no entendía que yo no estaba buscando a Dios de corazón, lo estaba haciendo porque ya estaba acostumbrada a orar. No estaba teniendo ese tiempo tranquilo de tú a tú. No recibía nada. La señal estaba bloqueada por alguna cosa. Y esto es lo que el Señor quería. Y yo le decía, Señor, ¿por qué dices en la palabra, voy a darles un futuro lleno de bienestar? Si el bienestar que yo me imagino es el eterno, cuando yo vaya al cielo contigo, sea que me muera antes o que me lleves en tu venida, una de las dos, para mí el bienestar está allá, no aquí. Aquí se sufre demasiado, aquí se pasa mucho dolor, se trabaja fuerte, se preocupa uno mucho a veces sin querer preocuparse, se carga uno sin querer cargarse, se angustia además, se enferma en este cuerpo, le da de todo y uno, Dios mío, pero o sea, yo ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando aquello, Señor? Y simplemente el cuerpo se enferma, como dice la palabra, en el mundo tendréis aflicciones. Y Él lo dijo, van a tener aflicciones, no las negó. Él venció al mundo en la cruz. Nos ha prometido específicamente que vamos a estar completamente saludables. Solo que Él llevó la enfermedad, si tenemos fe y Él la quiere sanar, nos sana. Pero si Él quiere pasarnos por una enfermedad que nos va a servir de proceso, lo va a permitir. Y así es Dios, como decía hoy mi pastor, es inexplicable y no lo podemos meter en una cajita. Y por algo, como dijo el pastor hoy, Jesús vino y actuó de una manera que nadie se esperó, porque si Él hubiera hecho algún tipo de ritual, hubiéramos adorado el ritual y no a la persona de Jesucristo. Termino con esto. Yo le dije, ¿por qué bienestar? ¿Qué es bienestar? Y lo busqué.
Y bienestar dice, no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que incluye una sensación de plenitud. Sensación de plenitud y equilibrio en diferentes áreas. Equilibrio, ¿verdad? Equilibrio. Puede ser también la física, la emocional, la social, la espiritual, la intelectual y la económica. Y la pusieron de última, por cierto, la económica. Entonces le dije, ¿tú quieres eso para nosotros? Para la tierra de Israel la querías y para nosotros que somos el Israel espiritual es esa promesa. Plenitud y un equilibrio en nuestras áreas. Debe ser muy bonito sentir esa plenitud interna y ese equilibrio en todas las cosas. Yo estoy detrás de eso sin darme cuenta que lo necesito. Todavía lo estoy necesitando. Dice, ¿qué es felicidad versus bienestar? Una persona que ya murió, que fue mi mejor amigo en mucho tiempo, me decía, es que a veces Dios prefiere tu bienestar que tu felicidad. No es lo que a ti te hace feliz, sino lo que te conviene. Y yo no entendía esa frase hasta ahorita y la tenía grabada, lo que hablaba ahora de las bases que nos enseñaron. Felicidad dice que es el estado emocional positivo y placentero. Placer. Ya, es emocional y va ligado al positivismo y al placer. El bienestar, al contrario, es algo que va a abarcar la calidad de vida en general. O sea, es como cuando uno se come algo que le gusta, le sabe rico y se siente feliz comiéndoselo. Pero también puede comer algo que tenga el sabor muy parecido a eso, sea un producto como el que a uno le gusta, pero le va a dar calidad. Entonces, creo que está más que claro lo que el Señor quiere hablarnos a todos. Empezando por mí. Que las decisiones que nosotros vamos a tomar y estemos tomando primero sea seguir y perseverar en buscar a Dios. No simplemente orar en la mañana y orar en la noche para dar gracias y que Dios nos proteja. No, es una búsqueda de tú a tú. La gente dice que por qué congregarse. Les repito, no es simplemente dentro de 4 paredes que se encuentra la palabra de Dios, pero sí hay mucho de parte de Dios para nosotros en grupo. Incluso yo cuando no puedo ir a la iglesia, como hoy que no pude por cosas personales, lo que hice fue hacerlo virtual, hice mi culto virtual sola y recibí la palabra de Dios. Pero no dejar de hacerlo, no es cada 3 meses, es que de verdad, cuando yo busco a Dios en privado, vieras que se abre un hambre mayor y una sed mayor. Y esa hambre y esa sed mayor me lleva a querer hacer más. Entonces me dan ganas de ir a esa iglesia o a ese templo, o ir acá o acompañar a alguien porque quiero sentir a Dios. No rechazo y cierro las puertas de las invitaciones que me han hecho. Yo no sé a quién te ha invitado. Yo no sé qué persona está siempre orando por ti y está dándote un mensaje para que conozcas a Dios cara a cara. Y te invita a cosas que tienen que ver con esto, bienestar. Y lo has rechazado. No luchemos nosotros. Hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué hay gente en el mundo que no busca a Dios y tiene todo? No tienen todo. Les falta el bienestar espiritual. Les falta la paz de Dios, no la paz de un ser humano. Les falta la salvación eterna. Les falta el amor que los abraza de Dios. Les falta todo. Porque nosotros somos un triángulo. El cuerpo, las cosas mentales y las espirituales. Y tenemos que estar completos en ese triángulo. Y abajo, en la base, donde está el Espíritu Santo llenándonos. Siempre el vacío que tengo yo, con el que nacemos todos para poder necesitar de que el Espíritu Santo nos esté llenando constantemente. Ese vacío solamente se satisface eternamente y cada día con la presencia de Él. Porque no hay nadie, ni usted ni yo, que conozca el corazón como lo conoce Dios, el suyo y el mío. Yo puedo creer que con esto y esto y esto estoy feliz. No,
o estoy con bienestar. Pero Dios sí sabe cuál es mi bienestar y Él lo tiene plan. Dice aquí, mis planes para ustedes solamente yo. O sea, ni siquiera yo sé. Yo no sé qué tiene Dios para mí. Como mamá planeé algo para mi hija. Tal vez no lo pude cumplir todo. Pero Dios ya planeó para nosotros algo que nosotros no sabemos qué es. Si queremos descubrir cada día qué era lo que Dios tenía para nosotros, tenemos que buscarlo de todo nuestro corazón. Créanme que no es un año, ni son 2. Es hasta que Cristo venga, es de perseverar. Y de ahí vamos a ver para qué estamos aquí. En medio de todo lo difícil, que nuestros talentos y nuestros dones, el Señor los use para llegar a otras personas. Y en medio de lo vil y menospreciado que nos han visto o que nos catalogan, el Señor nos haga llevar luz a otros. Y cuando te equivoques o cuando yo me equivoque, cuando falles o cuando yo falle, vuelven a levantar. No quedarme ahí en el error, no hacerlo deliberado. No, un pecado no significa una vida de pecado por decisión, ¿verdad? Los motivo en este mensaje. Lo hubiera querido hacer de 15 minutos, pero el Espíritu Santo puso más palabras en mí. Gracias por siempre estar viendo las grabaciones que hago y que hacemos, porque yo nada más grabo y el Espíritu Santo es el que llena mi boca. Como siempre digo, aquí estoy. Mi correo está siempre ahí para cualquier pregunta, para cualquier consulta, para cualquier conversación. Cuando alguien a veces no tiene con quién hablar y desea hablar con alguien o quiere saber dónde puede congregarse o desea asistir a un grupo de crecimiento virtual una vez por semana, 1 hora, de mujeres o de hombres, se pueden comunicar conmigo por el correo y yo les puedo ayudar para que entren a esos grupitos y empiecen a recibir palabra y a recibir amistad espiritual que Dios quiere y a enseñarnos más y a los que ya saben, pero tal vez se han separado un poquito, encaminarse de nuevo, porque para todos y para siempre, hasta su venida, es el mensaje de Jesús, ¿verdad? Y está todavía disponible para nosotros.